La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocó a elecciones presidenciales para antes del mes de mayo, adelantando el proceso que está programado para finales de este año. La presidenta de la Asamblea, Delcy Rodríguez, afirmó que el decreto fue aprobado por aclamación por los constituyentes, todos pertenecientes al oficialismo. En declaración conjunta, los cancilleres miembros del Grupo de Lima rechazaron la decisión del gobierno venezolano, señalando que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles. Nicolás Maduro, por su parte, dijo que está a la orden de la candidatura presidencial. El registro de la declaración de Marcelo Odebrecht ante los fiscales peruanos que lo interrogaron en Curitiba, divulgado hoy, confirmó su declaración en el sentido de que con seguridad ellos apoyaron a todos los candidatos, Toledo, Alan García, Keiko y Ollanta. Entre tanto, el expresidente Alan García, mediante su cuenta de Twitter, reiteró que él no negoció con Odebrecht y pidió a los fiscales que pregunten lo que quieran sobre él. Y Kenji Fujimori no acudió a la citación que tenía ante la Comisión de Disciplina de Fuerza Popular y envió por escrito su descargo al partido. En él indica, con respecto a las acusaciones que pesan sobre él, que se trata en todos los casos de su derecho a una opinión como persona y como congresista, y anunció además que no concurrirá a ninguna citación en lo sucesivo. Varias viviendas en Chosica están a punto de colapsar por el incremento del caudal del río Rímac. El alcalde de ese distrito, Luis Bueno, responsabilizó a la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios de no haber ejecutado las obras de prevención, pese a que se les alcanzó documentación de las obras que se requerían cuando Pablo de la Flor todavía era director de esa entidad. Bueno agregó que de la Flor respondió con un decreto en el que les indicaba que no tenían recursos. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Tenemos a la congresista Cecilia Chacón, que le damos de Fuerza Popular, que le damos las buenas noches, y a Nidia Vilches, exministra del gobierno aprista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nidia? Muy bien. Tenemos Ladies Night entonces hoy día. Es verdad. Así es. La primera noticia que vamos a comentar es una noticia internacional, tiene que ver con lo que ha ocurrido en Venezuela, donde la Asamblea Nacional Constituyente, como ustedes saben, está integrada solamente por el oficialismo, ha convocado a elecciones presidenciales para antes del 30 de abril, es lo que han indicado específicamente, lo que adelanta un cronograma que está, digamos, pensado para que se cumpliese más bien a fines de año. Hay que analizar las razones por las que podría haberse adelantado esta elección. Delcy Rodríguez, que es presidenta de este cuerpo constituyente, ha dicho que el decreto fue aprobado por aclamación, lo que no es de extrañarse si es que todos los constituyentes pertenecen al oficialismo, pero en declaración conjunta los cancilleres, miembros del llamado Grupo de Lima, han rechazado la decisión del gobierno venezolano y han dicho que este adelanto imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles. Nicolás Maduro, por supuesto, se ha puesto a disposición y ha dicho que está a la orden de la candidatura presidencial. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho Diosdado Cabello, que es, digamos, la segunda persona en importancia quizás del régimen chavista. Quiero aclarar el alcance de este artículo primero. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Escuchamos también lo que ha dicho Nicolás Maduro, poniéndose a disposición de quienes quieran votar por él. Yo simplemente soy un humilde trabajador, un humilde hombre del pueblo. Y en ese sentido yo estoy al servicio de este pueblo.
si el Partido Socialista Unido de Venezuela, si las fuerzas del Gran Polo Patriótico, si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial, si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la Revolución Bolivariana. Si este señor está de acuerdo con las elecciones, pues todos tenemos que dudar, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver este pronunciamiento. Parte del pronunciamiento del Grupo de Lima, sí. Así es. Rechazamos la decisión del gobierno de Venezuela de convocar elecciones presidenciales para el primer cuatrimestre de este año. Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales. Dice también, exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda, incluida la participación de observadores internacionales independientes. En el punto 6 agrega finalmente: reafirmamos la carencia de legitimidad y legalidad de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente y condenamos las medidas que ha adoptado y que han resultado en la profundización del conflicto social. Bueno, el documento tiene en realidad 10 puntos, pero hemos resaltado lo que nos parecía más relevante. Vamos a conversar sobre, no solo sobre la declaración, sino sobre todo sobre aquello que la motiva con nuestras invitadas. ¿Qué tal? Nidia. Mario, rechazamos esta maniobra reeleccionista de Maduro. Dice también, hemos ganado 20 elecciones antes y vamos a volver a ganar. 3 meses es un plazo insuficiente para convocar un proceso electoral y que participen todos los partidos políticos. Si bien hacia diciembre se convoca unas elecciones, son 11 meses, se preparan y como todos los países democráticos tienen plazos coherentes para una convocatoria de esa manera. Me auno al rechazo del Grupo de Lima, pero ¿hasta cuándo vamos a hacer pronunciamientos, pedir la intervención de la OEA, de Naciones Unidas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a matar como mataron a Héctor Pérez, a él, a sus 5 colegas? ¿Cómo vamos, habiéndose rendido? ¿Hasta cuándo vamos a ver que Venezuela se siga desangrando? Y nosotros, a más del rechazo, a más de las marchas, ¿qué más podemos hacer? Esa indignación llena mi corazón, pero también de los hermanos venezolanos que hoy no tienen qué hacer. Este Consejo Nacional es autónomo, maneja todo, tiene todas las delegaturas y no hay forma de ayudar a los hermanos venezolanos. ¿Cómo los ayudamos para sacar a Maduro del gobierno? Bueno, yo creo que hace ya mucho tiempo cualquier tipo de elección, más allá del tiempo que se dé, dejó de ser creíble y transparente en Venezuela, ¿no? Lo que pasa es que van perdiendo cada vez más la vergüenza, ¿no? Las elecciones hace mucho tiempo en Venezuela dejaron, insisto, de ser transparentes, pero ahora quieren correr además con el tiempo donde ya todos sabemos quién va a ganar. Maduro ha dicho, en otras palabras, aquí estoy, voten por mí, y va a continuar y se va a seguir reeligiendo y demás. Venezuela es un pueblo que está pasando por gravísimos problemas, que efectivamente, al igual que Nidia, no sé qué más tiene que pasar para que efectivamente las organizaciones, los organismos internacionales se pronuncien, pero con temas efectivos, que realmente se pueda hacer algo, que pongan tal vez algún tipo de sanciones reales, económicas, contundentes en contra de Venezuela, que pueda de repente servir de algo. Pero perdón, es Cecilia, frustrante. Esta convocatoria, perdóname que te corte, esta convocatoria es en respuesta a la sanción que le ha dado la Comunidad Europea. Dice, pero, ante sanciones, nosotros respondemos con elecciones. Lo que pasa es que este tipo de sanciones no dan absolutamente ningún resultado. Venezuela sigue vendiendo su petróleo a Estados Unidos, que es uno de sus mayores compradores, por ejemplo, sigue vendiendo sus productos, realmente se ríe de cualquier tipo de sanción o de tema que les podamos dar. Venezuela sigue haciendo lo que quiere con el apoyo de Cuba.
Cuba, a través de Maduro, está básicamente gobernando o cogobernando en Venezuela, y nuestros hermanos venezolanos, muchos de ellos han logrado salir, muchos están en el Perú, están en el país, pero hay muchos que no tienen cómo salir de Venezuela, que no tienen cómo curar a sus enfermos, cómo darles leche a sus hijos recién nacidos. Realmente la situación es terrible y no hay una respuesta contundente, real. Es más, ahora el señor Maduro quiere venir a Perú, ¿no? Y hasta ahora no sabemos si va a venir, si lo van a recibir, no lo van a recibir, cuando nosotros debemos de ser claros. Desde el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene que ser contundente, que el Perú no recibe al dictador Maduro, y que el pueblo peruano lo rechaza y que no se atreva a pisar suelo peruano. Cuando tenemos una población, más de 20.000 venezolanos aquí en el país, el Ejecutivo hace muy poco ha extendido su permanencia de ellos hasta el 30 de junio del año 2019. Nosotros somos un país hermano que les abre las puertas, pero esto también tiene un correlato con los otros países de América Latina. El fin de semana una alumna que está haciendo la maestría, que es docente, me dio una preocupación. Me dice, se le va a permitir a los venezolanos también entrar a la docencia. Entonces, y yo que soy docente y no tengo trabajo, voy a tener más competencia. La solidaridad está muy bien. Lo que queremos es poner fin. Si Estados Unidos indirectamente está apoyando a Venezuela porque le compra petróleo, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en el mundo para poder poner fin a este gobierno de Maduro? No hay forma de garantizar la defensa de los derechos humanos si hay un dictador ahí y que se ríe de toda la autoridad de América Latina y del mundo. Pero hay una fórmula, o sea, venimos hablando de la forma para poder Cuba ha pasado más de 50 años y sigue la dictadura ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque no podemos pedir a Estados Unidos que intervenga, que mande los militares, que se metan, o sea, no es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hace la comunidad internacional, más allá de, obviamente nosotros no queremos que Estados Unidos vaya e intervenga a Venezuela, pero deben de haber sanciones básicamente económicas, porque el dinero que le paga Estados Unidos a Venezuela por su petróleo no es para el pueblo venezolano, es para la cúpula que acompaña a Maduro y para unos pocos, para que continúe con esta dictadura que está matando de hambre a muchos de sus pobladores. Y en el caso de los maestros que van a ingresar, yo no he escuchado nada de eso. Y no creo que debamos decir cosas que no son complicadas, porque además el pueblo venezolano fue un pueblo muy hospitalario y nos recibió con los brazos abiertos a miles de peruanos en los peores momentos, en la época del terrorismo, en la época de la recesión económica, etcétera, etcétera. Ellos siempre fueron solidarios con nosotros, y este es el momento que el pueblo peruano también sea solidario con el pueblo venezolano. Sin embargo, esto tiene que acabar, tiene efectivamente que tener una solución, y si bien es cierto, nosotros lo único que podemos hacer es levantar la voz. Le compete a los organismos internacionales hacer las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, hace ya varios años yo llevé, que fue la primera denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya, contra Maduro, contra Diosdado Cabello y con varios funcionarios, en contra de varios funcionarios del gobierno venezolano. Y hasta ahora la Corte Penal Internacional, en un proceso que continúa y es larguísimo, no se manifiesta, no dice nada. Entonces los organismos internacionales tienen que hacer presión para que efectivamente se hagan las investigaciones acerca de violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, porque si bien es cierto, con un diputado boliviano y una diputada argentina y mi persona fuimos a La Haya, luego de esta denuncia que nosotros hicimos, que fue la primera, han venido otras, pero hasta ahora la Corte Penal Internacional no dice nada, ahí, y eso es algo que podría ayudar. Cecilia, ¿cuántos pedidos, denuncias, reclamos se va a hacer al organismo internacional y no tenemos resultados? A eso voy. ¿Hasta cuándo? Respuesta. ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos ciudadanos sin hogar? ¿Cuánta gente sufriendo? Y esto no tiene cuándo acabar. Por tanto, soluciones.
ya hemos retirado a nuestro embajador, hemos declarado persona no grata al embajador de Venezuela, pero esos son actos diplomáticos. Es que no podemos hacer más. No vas a mandar al ejército a Venezuela. Por eso, hay organismos internacionales que tienen que hacer su tarea. Eso es lo que estoy diciendo. Pero la indignación nuestra no puede estar siempre en indignación sin que no haya resultados. Bueno. Son los organismos internacionales quienes tienen que actuar, tienen las herramientas como para poder actuar, y creo que deben empezar a presionar en lo que es las organizaciones internacionales para ver, ¿no?, si es que esto tiene fin por fin. Una pregunta nada más. Ustedes decían que no se le debe recibir a Nicolás Maduro si insiste en venir al Perú porque es un dictador, me parece bien, pero eso debiera ser el trato del Estado peruano con todos los dictadores, porque viene el presidente de China, y China no es precisamente una democracia, y a nadie se le ocurre decir no hay que recibirlo. Bueno, que yo sepa, los chinos no acaban de matar a 5 policías rendidos con un bazucazo. Pero el problema, ¿no?, entonces es que es dictador o la naturaleza de la dictadura. El problema es la violación reiterada a los derechos humanos, y que está considerado, o creo yo, y como lo cree el pueblo peruano, debe ser considerado una persona que atenta y ha realizado crímenes de lesa humanidad contra su población. Entonces yo creo que no podemos comparar a una persona de que le tira un bazucazo a 5 personas rendidas con no, estamos de acuerdo. Lo que digo es que la circunstancia de que sea dictador, que es la que se mencionó, supone un trato desigual en un caso que en el otro. A mí yo creo que no deberíamos recibir a ningún dictador. Yo creo que más allá de eso, y las relaciones internacionales las maneja única y exclusivamente el Ejecutivo, no los congresistas ni nadie más. Entonces yo creo que más allá del tema que tú mencionas, como por ejemplo en el caso de la China, que tiene relaciones comerciales importantes con el Perú, en el caso de Venezuela, aquí lo que nosotros estamos señalando como un agravante que no debe permitir que el señor Maduro ponga pie en el Perú es la violación a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que desde hace muchos años viene cometiendo. Bien, vamos a pasar al segundo tema, que es ya de orden nacional. Bueno, finalmente ya tenemos la transcripción o la traducción oficial, tengo entendido, la traducción oficial de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, aquella que dio en Curitiba a inicios de noviembre a las autoridades peruanas. El detalle, ¿no?, porque en un primer momento salieron trascendidos de lo que había dicho, ahora tenemos sus declaraciones completas. Y hasta el registro de la voz, ¿no? Y el registro de la voz que se difundió por diferentes medios. A ver, ¿con qué empezamos? Tenemos acá a 2 invitadas cuyos líderes políticos están involucrados. Escuchar parte de lo... ¿Con PPK? Bueno, es el presidente de la República. Es el presidente de la República. Así que empecemos. Hacemos los honores. ¿Qué dijo Marcelo Odebrecht exactamente sobre el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski? A ver. Eu tive, quer dizer, eu fui lá e assisti uma ou duas palestras do PPK que ele fez para os dirigentes do Odebrecht. A gente tinha às vezes reuniões de conselho em vários países. Eu escutei palestras dele, certo? E escutei que ele tinha dado essa consultoria econômica. Eu imagino que ele não foi dar uma palestra de graça, nem deu uma consultoria econômica de graça, tá? Bueno, esa es la parte importante, ¿no? El fiscal José Domingo Pérez le dice: Pedro Pablo Kuczynski ha recibido pagamentos no contabilizados. Marcelo Odebrecht dice: yo imagino que no. Quiero decir, no puedo asegurar si su elección de ahora recibió o no. Yo no puedo decir. Barata o Ricardo Boleira en este caso pueden decirlo. Como consultor sí hubo un pago no contabilizado, fue por un tema tributario. Eso es importante, no, por un tema tributario, pero igual quien puede decirlo es Barata. Dice: al hacer usted referencia, le pregunta el fiscal a Pedro Pablo Kuczynski, ¿usted ha aportado o ha dispuesto el aporte económico al partido de Pedro Pablo Kuczynski para la elección de la República en el año 2006? Y luego corrige, dice, perdón, 2011. Claro. Yo no puedo precisar, creo que sí, Barata es el que podría decirlo. A ver, ¿qué dicen acá nuestras
invitadas. Bueno, es gravísimo lo que ha dicho acerca del pago que se le ha dado como conferencista y como consultor a las empresas de Odebrecht, porque sería en los mismos momentos o coincidiría con su cargo de ministro, de jefe de Proinversión, de Premier y de todos los cargos que ha tenido. Entonces yo creo que esto es aún más grave que la acusación que hubo de la muralla china, que él trató de explicar, de que la empresa se la había dejado a su amigo, que él no sabía nada, que recibía dinero indirectamente porque recibía dividendos. Esto no, esto aquí ha habido un pago, ¿no?, directamente al señor Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente de la República, por consultorías y por haber dado conferencias a la empresa Odebrecht. Pero además de eso, una vez más, la mentira. Se le preguntó en reiteradas ocasiones si él había recibido algún tipo de dinero por algún servicio, consultoría, etcétera, etcétera, de parte de Odebrecht, y lo negó rotundamente. Entonces, una vez más, la incapacidad que tiene el presidente Pedro Pablo Kuczynski para poder seguir gobernando, creo que a todos nos queda cada vez más clara. Bueno, ya se fue el Papa, él se ha paseado con el Papa en varias oportunidades y no nos hemos olvidado de este tema. Lo primero que se sustentó respecto a sus empresas, que no eran sus empresas, son sus empresas. Subsidiaria y no, son sus empresas. Segundo, estos actos directos, cuando él negó y dijo, no tengo ninguna vinculación con Odebrecht, prueba de ello está, e incluso algo más, para evadir impuestos no se le pagó formalmente con un cheque bancario depositado, no, para evadir impuestos. Entonces, ¿será el Congreso que tome nuevamente la alternativa de pedir su vacancia? ¿Será nuevamente el Parlamento, a quien le compete y está en ese terreno, de seriamente trabajar una posición donde documentariamente se demuestra que el presidente Kuczynski ha mentido, lo que es más, ha lucrado con su puesto de funcionario público con los recursos del país? Esa pregunta está puesta, y que hoy la bancada mayoritaria que representa a Cecilia Chacón podría comentarnos qué es lo que va a hacer ahora el Parlamento. Bueno, lo he mencionado antes de tu intervención, que creo que una vez más queda claro que no tiene la capacidad moral para seguir gobernando. Pero está preguntando si ustedes van a coger eso es lo que se tiene que analizar. Esa circunstancia y convertirla en una iniciativa. Nosotros estamos esperando que el señor Pedro Pablo Kuczynski asista a la Comisión Lavallato. Estamos esperando que entregue las pruebas contundentes que podrían liberarlo de todo este tema, cosa que lo esperamos la primera vez que fue al Congreso para defenderse en el tema de la vacancia, y no hizo otra cosa que repetir lo que ya había dicho antes, que él había recibido dividendos por parte de Odebrecht, pero que de eso se ocupaba el señor Sepúlveda. En esta ocasión, él personalmente ha recibido dinero. Creo que ahora que empiece la legislatura, porque como la ex congresista Nidia sabe, no se puede presentar mientras no estamos en legislatura, se verá, se analizará, y de haber una presentación formal de pedido de vacancia, esta se tendrá que analizar, pero queda claro que el presidente Kuczynski no está gobernando. El presidente Kuczynski dejó el timón del barco hace mucho tiempo. Está en piloto automático. Nadie sabe quién da las órdenes, nadie sabe cuál es el rumbo, nadie sabe siquiera si el presidente Kuczynski sigue gobernando en realidad, porque pareciera que el capitán del barco fue el primero en saltar. Entonces es una situación muy grave, porque al no haber liderazgo, obviamente el país se estanca, y ahora vemos con temas tan sensibles como la reconstrucción, por ejemplo, que continuamos en los mismos problemas del año pasado. Él no ha dicho absolutamente nada, no ha salido a decir absolutamente nada. Entonces, la situación del país es grave, y yo creo que la población se tiene que dar cuenta que si queremos gobernabilidad y democracia, el presidente PPK realmente debería de renunciar y debería dejarle el cargo a alguien que realmente quiere gobernar. Yo vuelvo a preguntar, porque no se me ha respondido.
Y en ello yo conozco el trabajo que hace Cecilia. Hemos compartido 5 años de trabajo en distintas bancadas, pero donde hemos complementado muy bien el trabajo. Pero ante las evidencias, vaya o no vaya a la comisión Lavallato, se instale o no el 1 de marzo, se instala el Congreso de la República por uso de la comisión permanente. Por tanto, los 61 votos los 72 votos de Fuerza Popular apoyarán la vacancia de el presidente Kuczynski, si se o está presenta, dentro, permítanme, todavía no he terminado, o está dentro del acuerdo bajo la mesa que se ha tenido con PPK. A ver. No hay forma de quitarle a la población para que salga, para que no sea vacada la primera vez Kuczynski. Hubo un acuerdo y la parte de la bancada de Fuerza Popular salvó el pellejo al presidente de la República. Keiko y Kenji. Por eso yo conozco lo aguerrida que es Cecilia y conozco a varios de su bancada. Pero es interesante, a más allá de los plazos, ver, ahora sí, ¿se va a trabajar la vacancia? ¿Puedo responder? Por supuesto, por favor, Cecilia. Muchas gracias. Ahora sí. Mira, a mí me encantaría que, por ejemplo, el congresista del Castillo presente el pedido de vacancia, ¿no? Porque no nos olvidemos que el congresista del Castillo y la congresista León votaron para que el presidente Kuczynski se mantenga. No solamente eso, no nos olvidemos que para pedir la vacancia no es necesario 61 congresistas. El congresista del Castillo perfectamente podría presentar una solicitud de vacancia que te aseguro que nosotros apoyaríamos. Entonces, bueno, hay que esperar. Me está respondiendo, saco cuerpo, digo que Jorge el Castillo lo presente, pero no respondo. Vamos a dejar que aquí no me parece, a mí no me parece. Hay acuerdo bajo la mesa que están saliendo. Déjela que termine, que supuesto acuerdo bajo la mesa. Muchas gracias. Nosotros tenemos claro algo, nosotros hemos apoyado la primera vez la vacancia y por supuesto ante estos hechos estoy segura, no hemos tenido una reunión de bancada, nosotros como partido disciplinado primero tenemos que tomar una decisión colegiada y yo me imagino, mi opinión personal es que esto se canta perfectamente para la presentación de una nueva vacancia. Eso se tendrá que evaluar, se tendrá que discutir en el interior de la bancada y se tendrá que tomar una decisión. Insisto, me encantaría ver que el congresista del Castillo presente una que vacancia, se les adelante, dice. que se nos adelante, ¿no? O cualquiera de los congresistas del APRA presenten una solicitud de vacancia y que en esta oportunidad pues efectivamente puedan llegar también ellos a un acuerdo. Lo que sí les digo es que nosotros en Fuerza Popular, quienes votamos por la vacancia y a favor de la vacancia del presidente Kuczynski, no hemos jamás negociado debajo de la mesa ni lo haremos. Entonces creo que si la congresista Vilches tiene algún cuestionamiento sobre algunas personas que votaron distinto, entonces habría que preguntarles a ellos, yo no podría responder por ellos. Bien, en realidad no ha sido el único líder político del que ha hablado en este testimonio Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski. Ha hablado de varios otros. No sé si vamos a una pausa o seguimos de largo con seguimos. En realidad, en el audio 1, página 72, lo que dice Odebrecht es cierto que nosotros apoyamos, no sé cuánto, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos. Toledo, Alan García, Humala, a Keiko, a quien compitió con Alan García, a quien compitió con Toledo. De manera que, digamos, si vamos a darle peso a las cosas que dice Odebrecht, vamos a darle peso en todos los casos, ¿no es cierto? Podemos escuchar también parte de lo que dice en el momento en el que alude a la famosa frase aumentar 500. E eu expliquei, eu me lembro que eu expliquei a mamãe, olha, o 500, eu não sei exatamente se eu falei a barato 500, mas eu botei aqui. Mas o que eu comentei com ele, olha, se você acha que tem algum risco, eu me lembro que eu comentei ele, olha, então... Sí, hay una cierta vacilación respecto de si fueron 500, el monto y todo lo demás, pero eso hay que, digamos, integrarlo con esta otra declaración en la que dice: es cierto que nosotros apoyamos, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos, y procede luego a la enumeración. Vamos a empezar en este caso, empecemos por Keiko y después vamos a llegar por supuesto a Alan García
y a Toledo. Bueno, yo pediría que pueda opinar respecto de Keiko. Este fiscal, Domingo Pérez, está a cargo de la investigación si Keiko o no está comprometida con Odebrecht. Pero no está a cargo del caso de Alan García y otros. Pero en su entrevista lo que hace es preguntar sobre Alan García. Y pregunta y repregunta, porque está en la transcripción vista. Y el señor Odebrecht dice que a todos ha apoyado, pero no precisa. Y cuando él estuvo con Alan García y le tocó el tema, Alan García le dijo no. Con Alan García no había ni propinas, como era la coima, ni ninguna otra donación ha habido dentro de Odebrecht y sus recursos bajo la caja número 2. Pero precisa. Sin embargo, tengo entendido que donar en campaña no es un delito, como en otros países. Bueno, lo precisa también en sus declaraciones. Pero precisa y Marcelo dice barata podría ser. Pero entonces son especulaciones. No hay precisiones, como cuando dice entregué $3 millones a Ollanta Humala. ¿Es especulación también entonces lo que dice sobre Keiko? Yo estoy diciendo lo que dice de Alan García. No hay ninguna precisión. Dice, entregué tantos millones de soles o dólares, entregué en tal lugar, estaban tales personas. Dice, Barata puede precisarlo. Y cuando Barata se presenta en la comisión Pari, dice, nosotros nunca le mencionamos el tema porque nos iba a votar a patadas. Pero era ir en orden, decía vamos a empezar con Keiko, vamos a llegar porque hay una declaración pero por supuesto, sobre García también. Que sean ellos los que puedan, bueno. Acá está Cecilia, puedan opinar al respecto, tendrá documentación, yo puedo opinar con lo que respecta a Alan García y además, este fiscal sí investiga el caso de Keiko Fujimori, más no de Alan García. Cecilia, entonces. A ver, él dice de forma tajante, ¿no? Que la anotación en la agenda no se refería a Keiko Fujimori. Y lo dice claramente, 500, no. Así es. Él dice claramente en la página 134 a la 136, dice claramente que la anotación que le atribuyen no es un aporte a Keiko, no tiene nada que ver con ella, y que se trata en principio de dos cosas diferentes, una la de aumentar y otra la de visitar, y que ninguna de estas dos referencias se refiere a Keiko Fujimori. Hacer visita dice que es una anotación sobre otro tema, y aumentar 500 se trata de dinero del Partido de los Trabajadores que se entregaría a Humala. Y lo dice textualmente, insisto, en la página 134 a 136. Igualmente sobre... Cuando le vuelven a preguntar sobre los 500, dice tajantemente ante la pregunta del fiscal que ese es dinero que le iban a aumentar a Ollanta Humala, que está en la página 137 a 138. Él explica cómo Barata, ¿no? Quería apoyar solamente Humala, aunque parecía que Keiko iba a ganar. Eso es lo que dice, no dice que la ha apoyado, es más, dice contundentemente que no la conoce y que él jamás le dio dinero, que a la única persona que le da dinero es a Ollanta Humala, que son estos pero con igual 3 millones. Contundencia dice, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos, Toledo, Alan García, Humala, a Keiko. No. Ante la pregunta insistente del fiscal, donde le dice, pero ¿cómo es? Ustedes también apoyaron a fulano, sutano, mengano, y él ya le había dicho, y en las declaraciones lo podrán observar en las diferentes páginas, y en la página 42 dice rotundamente que no conoce a Keiko. Él dice, bueno, la verdad que no, pero pregúntenle a Barata, porque nosotros teníamos en algunos otros lugares la costumbre, ¿no?, de apoyar a todos los candidatos, pero de ninguna manera él ha confirmado en ninguno de los casos que ha apoyado a los demás candidatos. Él, a la única persona que reconoce contundentemente un apoyo de campaña son los 3 millones a Ollanta Humala. Y cuando se le pregunta por Keiko Fujimori, dice que esos 500 era una anotación que no tenía nada que ver con ella y que no la conoce. Pero si podemos continuar igual, dice que no tuvo ninguna interacción con ella y que no tiene ningún vínculo. Voy a leerle, parece exactamente porque... Claro, hay, ¿cuál de las afirmaciones? Hay 3 traducciones. El Diario del Comercio,
El Diario de la República e IDL, reporteros han presentado la traducción. No, pero la oficial es la que se ha entregado, ¿no? Porque IDL, el comercio... No, déjeme terminar. Hace Entonces, interpretaciones. ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No traducción. No, tal cual. Lo que pasa es que cada uno lo presenta de diferente forma. El comercio lo ha presentado por personajes. Keiko, PPK, que es cierto, la República, cada uno de diferentes formas que lo ha presentado. Son 2 horas y media de interrogatorios. Es gigante, ¿no? Entonces vamos a leer la pregunta del procurador, porque es la pregunta del procurador. ¿Puede explicar la anotación aumentar Keiko para 500, hacer visita? Y responde Marcelo Odebrecht. Cuando veo aquel pedido en Brasil para entregar $3 millones a Humala, que fue un pedido del PT en esa época, comenté que no sabía si era por una cuestión de idea política, similitudes políticas entre el PT y Humala, o era porque 2 integrantes del PT, Garreta y Fabre, apoyando la campaña de Humala. Fui orientado a dar esa contribución. Cuando yo hablé cuando yo hablé esto con Barata y con Mameri, la reacción de Barata fue de rechazo. En aquella época los empresarios y Barata tenían mucho rechazo a Ollanta Humala. Y la percepción de Barata era que si alguien supiese que le había dado una donación de gran magnitud a Ollanta Humala, él, Barata, podía tener inconvenientes con sus socios locales. No sé si hablé con Barata de 500, pero le comenté, si tú crees que tendrás un riesgo, haz una donación mayor a Keiko y se resuelve. Y puse lo de Venezuela como ejemplo, porque nosotros hacíamos eso en Venezuela. La manera de evitar a la oposición era justamente atender sus necesidades en campaña. O sea, daban plata para aquí y daban plata a los de gobiernistas, antigobiernistas, a favor y en contra. Entonces, fue ese tipo de conversación. No sé si Barata lo llevó a cabo, es lo que precisa. Estoy leyendo toda la respuesta porque creo que es importante poner toda la respuesta. Le pregunta nuevamente el procurador, cuando dice Keiko, ¿a quién se refiere? Keiko Fujimori. Otra vez, ¿usted dice que no se acuerda si tuvo contacto personal con ella? No. Siempre tuve contacto con los presidentes, con todos los presidentes. También tuvo contacto con PPK, el actual presidente, en la época que era ministro. Después, cuando devino en consultor, él hacía una especie de evaluación del escenario económico, bueno, lo que ya se sabe a través de sus empresas. Con Keiko no llegué a estar presente. Ahora sí, es importante, digo yo, si no... Sí, bueno, hay muchas partes que tenemos ahí, y permíteme, por favor, cuando el fiscal Domingo Pérez viaja a Brasil, solicitamos que el abogado del presidente Alan García viaje también ahí. Se nos denegó. Hemos solicitado la transcripción formal, legal, la autorizada. No se nos ha permitido. Lo que nosotros estamos teniendo es lo que publica IDL, lo que publican ahora otros medios de comunicación y los audios que van saliendo. Lo que nosotros sí estamos seguros, los fiscales pueden preguntar lo que sea. Hamilton Castro, que es el que tiene el caso del presidente Alan García, o Domingo Pérez, que pregunte lo que sea. No van a encontrar nada porque no tienen que decir entregamos tanto como a Toledo 20 millones, 3 millones a Ollanta Humala, no hay. Y ciertamente el tuit que manda el presidente Alan García dice, otros se vendieron, yo no. A ver, hay que precisar que nuestra colega Graciela Villasís precisa que en el caso del comercio específicamente, ellos no han hecho una traducción, sino que lo que estamos viendo en el diario y en la web es la traducción oficial del Ministerio Público. Es ahí una tremenda diferencia. Una cosa es tener el audio y mandarlo a traducir, y otra cosa es que ya el Ministerio Público lo haya hecho de manera oficial y que eso es lo que está publicado en el comercio. Ya se está excusando. Y ni siquiera oficialmente nos excusa, está dándole validez a lo que está publicando. A ver, como que en el comercio pusieron, Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko. Y en ninguna parte de lo traducido por la Fiscalía, él dice que financió la campaña de Keiko. Insisto, es cierto que nosotros apoyamos... A ver, pero no sé cuánto, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos. No es que has hecho una, una observación que merece ser respondida. Es que a todos, Toledo, Alan García, Humala, a Keiko. A ver, con toda seguridad. Voy a terminar yo de leer lo que está aquí transcrito, ¿no? El fiscal peruano le pregunta,
Usted dijo que no recuerda si tuvo contacto en persona con ella. ¿Es así? No, con Keiko no recuerdo, porque para mí yo siempre tuve contacto con los presidentes. Recuerdo haber tenido contacto con PPK, quien es el actual presidente en la época que él era ministro, y luego cuando fue consultor. Pero no recuerdo a Keiko y no recuerdo haber tenido o haber estado presente, ¿no? Además de eso dice, exactamente, vamos a pasar a la pregunta 19, la 19 en la anotación que hace referencia a aumentar a Keiko para 500 y hacer visita. Quiero que precise a qué se refiere con 500. Él dice, no, son dos cosas. Lo de hacer visita, recuerde que no es otra anotación. Marcelo Odebrecht dice, y no logro recordar qué es y no sé si era de Perú. Inclusive creo que no es de Perú, porque el complemento es JCN, que es Joao Carlos Nogueira, entonces creo que ese hacer visita era alguna otra cosa. Estoy intentando recordar, pero debe ser relacionado con José Joao Nogueira en Brasilia. Con respecto a los 500, es lo que ya mencioné. Cuando vino ese pedido, cuando le dije Barata a Marmeri, le dije a Marmeri Barata que nosotros daríamos ese dinero que el PT, así es, pero lo estoy leyendo completo, pidió donarle a Ollantumala. Igualmente dice, bueno, sobre Ollantumala, entre los 3 millones de Ollantumala, dice, mire, dice, pregunta 19, le vuelven a preguntar, explique la anotación aumentar a Keiko 500, después que le había dicho que no se refería a Keiko, que no tenía nada que ver con Keiko, que esos 500 eran del PT para Ollantumala, que la anotación ni siquiera era de Perú, si no se refería a Brasilia. Le vuelven a preguntar, aumentar 500 Keiko, hacer visita, ejemplo de Venezuela. Esa cuestión, dice él, cuando llegó aquella solicitud aquí del Brasil para que precise, otra vez le puede preguntar, a $500.000, con seguridad hace referencias a $500.000. Me dejo entender, no sé qué es lo del monto, pero no fue para ella. Cuando usted hace referencia a aumentar, ¿a qué cantidad base se está refiriendo? Queda claro para mí, él ya había dado alguna contribución a Ollantumala, sí. Y entonces yo le dije que aumente, sigue hablando de Ollantumala. Pero eso luego, ya lo hemos leído, Cecilia, tú sigues refiriéndote a lo de los 500, dice, y hay una declaración acá de Odebrecht sobre la que yo te insisto y que tú sistemáticamente... ¿En qué página es? Audio 1, página 72. Pero con seguridad nosotros apoyamos a todos. Toledo, Alan García, Humala, a Keiko. ¿Lo afirmó o no lo afirmó? Esa es una afirmación. Con seguridad nosotros apoyamos a todos y enumera a todos, y en la enumeración si es que incluye a Keiko, de manera que espérate, es una afirmación de la que hay que hacerse cargo. Si es que tú ves, sí pues, pero la utilizan de una manera como si él hubiera dicho yo le di a Keiko, y él lo que dice... Con toda seguridad apoyamos a todos los candidatos. Él dice en reiteradas ocasiones que al único que le dio y le consta es a Ollantumala. Ante las preguntas insistentes sobre Alan García, sobre Keiko y otros, él dice pregúntenle a Barata, puede ser que sí, porque en otros países... Nosotros le hemos dado a todos los candidatos. Y el prefiscal pregunta, o sea, a fulano, ¿no? Toledo, Keiko, bueno, sí, porque esto se hizo en otros países, pero le tienen que preguntar a Barata porque yo no he dado ni órdenes para que le den, ni las anotaciones se referían a Keiko Fujimori, y no la conozco. Entonces, aquí lo que hay que hacer, lo que se ha hecho anteriormente, es sacar unas líneas para poner un titular que no tiene nada que ver con una declaración de 2 horas que esté en contexto. Como bien ha dicho Verónica, aquí lo que hay que hacer es leer desde la primera pregunta hasta la última pregunta para ver exactamente de qué se trata lo que dice sobre determinados personajes. La afirmación, con toda seguridad, apoyamos a todos, y que incluye una enumeración en la que está mencionada Keiko, existe y está en la declaración. No se puede decir que sea falso decir pero que él no habla con seguridad. Si es que tú lees todo, es que tú dice tienes que la leer. palabra, dice, pero con Mario, seguridad nosotros apoyamos. Pero, de manera que yo entiendo claro, que tú Mario, quieres privilegiar la otra declaración, pero esta también existe. Entonces, ¿a cuál le creemos? Bueno, ok, si quieres mantente
en la oscilación. Es que no es contundente. Cuando él responde acerca específicamente de lo que he leído sobre Keiko, él contundentemente dice que no le han dado dinero. Luego, ante los reiterados cuestionamientos sobre el mismo tema, él dice, bueno, no de manera contundente y dice por eso que le pregunten a Barata. Entonces, a lo que yo voy para culminar es que lamentablemente, y eso nadie lo puede negar, se han tomado fuera de contexto algunas frases para poder armar toda esta historia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, claro, o sea, ahora todo el mundo habla de Alan García y PPK, que ha dicho sí contundentemente, no solamente que le ha dado dinero, ¿no? Que no está, así es, de las asesorías y demás, que además no ha tributado. Cuando no nos olvidemos que la defensa de Pedro Pablo Kuczynski, cuando asistió al Congreso, fue que no había nada ilegal porque había tributado. ¿Cuál va a ser su defensa ahora? Si él mismo está diciendo que para no tributar no le dio comprobante. Yo debo entender que la transcripción completa lo tienen porque es el fiscal que investiga a Keiko. Reitero, nosotros hemos solicitado y no se nos ha entregado. Sin embargo, los adversarios de Alan García querrán verlo. Muy bien. Pero no hay ninguna sindicación, monto, lugar, personas. Y ello, en las generalidades, no nos podemos perder. Tenemos que ir a una pausa rapidito por la publicidad y volvemos de repente a ver algunas declaraciones. Falta, efectivamente, la parte de la declaración sobre Alan García. Muy bien, volvemos con eso. Bien, vamos a escuchar efectivamente lo que dice sobre Alan García, parte de lo que dice sobre Alan García Odebrecht en estas declaraciones. Então, eu diria que, com toda certeza, apesar de eu não ter a informação precisa, não poder afirmar, no caso de Alan García... Dice, no podré afirmarlo porque no tengo precisiones. ¿Qué ha sido de las declaraciones de Odebrecht? En constantes, desde cuando, en noviembre me parece que toman su declaración, IDL comenzó a publicar de pastillitas en pastillitas y de la forma como han querido, claro, orientar como que si a Alan García se le hubiera entregado dinero. Pero sí dice Odebrecht no haber entregado a Alan García directamente ningún dinero, ni directa ni indirectamente, si no lo tendría y lo precisaría. Segundo, para entender, porque dice, cuando él le ofreció a Alan García, le dijo, no, Barata nos está apoyando. Y él entendió que Barata le estaría dando dinero. Eso es lo que dice dentro de la transcripción también. Y eso totalmente falso. ¿Barata podrá declarar más adelante? Sí. Odebrecht no tiene ninguna precisión ni sindicación, ningún depósito a nombre de Alan García y nada parecido. ¿Y algo más? ¿A qué se referiría el fiscal Orlando Martelo, el fiscal brasileño, le pregunta? Con relación a Alan García, en alguno de esos contactos, porque le pregunta si se reunió con Alan García y él a Marcelo Odebrecht dice que se ha reunido con todos los presidentes, y le pregunta, en alguno de estos contactos se le solicitó algo en cuanto a una donación, contribución para las campañas. Marcelo dice, no. Alan García, él siempre decía que no. 2 puntos. Mira, Barata me está apoyando. Le contaba esto a Marcelo Odebrecht. Sí, a Marcelo Odebrecht. Mira, Barata me está apoyando, lo agradezco, ¿sí? ¿Ok? El apoyo de ustedes. Es decir, daba a entender Alan García que lo estábamos apoyando. Y entiendo que este apoyo involucraba con seguridad algún apoyo en la campaña, ¿correcto? No sé si directamente a la campaña de él o a la campaña de congresistas de su partido, el fiscal José Domínguez. En la pregunta 14, ¿usted ha identificado a AG como Alan García? Marcelo Odebrecht. En una de las anotaciones, en la segunda, no en la primera, sí, en la segunda, anuncio para Kuntur, Agora, BOM para Perú, AG. Bien, bien, bien. ¿Y a qué periodo corresponde esa anotación? Con seguridad fue al final del gobierno de Alan García, porque fue en ese periodo que nosotros estábamos negociando la compra de Kuntur. Usted señala respecto a ese tema que los incentivos a comprar el proyecto, sí, es así. El gobierno de Alan García nos incentivó a comprar. ¿Quiénes? Mire, creo que escuché eso del propio Alan García, pero Barata y Mameri siempre decían que el gobierno, no sé si Alan directamente, los ministros. ¿Cuáles serían las actividades ilícitas de ese gobierno? ¿Cuál? ¿Qué gobierno? De Alan García, le pregunta el fiscal.
las ilicitudes que hubo en el gobierno de Alan García y de qué tipo, y si las hubo, quien podría decirlo es Jorge. O él podría decir quién era, qué hizo, dónde, ¿me dejo entender? Pero en el gobierno de Alan García es Jorge Barata. Él va a poder, él es el colaborador, al igual que yo, entonces él está obligado, él no puede guardar silencio. O sea que entonces Barata sobre las ilicitudes. No tiene ninguna información precisa que pueda dar, por tanto se mueven generalidades. Muy bien también dices, no habló de propinas, no ha hablado de coimas entregadas con precisión. Por tanto, esto nos releva de cualquier otro tipo de objeción. Reitero, el fiscal a cargo no es el señor Domingo Pérez, sino el señor Hamilton Castro. A ver, otra pregunta del fiscal Pérez, Domingo Pérez. ¿Barata ha dado algún pagamento no contabilizado a Alan García? No lo sé. Imagino que esto, lo digo por la manera como nosotros actuábamos, imagino que todos recibieron directo o indirectamente. Cuando digo directo, indirectamente o no contabilizado, directamente o a través de nuestros socios, que luego eran reembolsados. Los socios pagaban y luego le pagaba y le reembolsaba a los socios. ¿Ha contratado usted a Alan García o sus empresas como conferencista, consultor, posteriormente a que haya sido presidente? No lo sé, pero no dudo, era algo que hacíamos a las personas a las que ahora salían del poder, es que uno las contrate, no porque sea algo incorrecto, porque normalmente las personas tienen que contribuir desde el punto de vista de la visión política. Barata pudo haber ayudado a Alan García con una conferencia. Bueno, la declaración que ha hecho el presidente Alan García es que dio una conferencia en Brasil. Y esa conferencia fue a invitación de la FIES, la Federación de Industria de Sao Paulo. Y Odebrecht integraba esa Federación de Industrias entre 2.000 empresas más. Era una más entre 2.000. Bueno, ahora se le pagó a Barata. Se le depositó en el banco, ¿cierto? Y el presidente pagó sus impuestos. ¿Para todo qué? Formalmente. ¿26? ¿No es cierto? De febrero. 26. O 20... De enero. No, la declaración de Barata. De Barata. Es en febrero. Okay. En febrero. Sí, entonces hay que esperar todavía un mes. Solamente vamos terminando. Lo que decía Mario, que dice él claramente, antes de lo que tú leíste, que él dice claramente que el conocimiento que él tiene es genérico y es por eso que pide preguntarle a Barata. Entonces cualquier frase que sacada de contexto puede hacer un titular como el del Comercio, que puede parecer cierto, pero la realidad ha sido manipulado. Al punto, pero ha sido manipulado para dar una idea que no es la que en el caso nuestro, puro humo, sin concreciones. Todo es humo, hasta que hable Barata. Vamos al siguiente tema. Lo antes posible. Vamos al siguiente tema, por favor. Que si no nos tiene que ver con Kenji Fujimori, que está... ¿no? De rebelde. Sí, que estaba citado hoy día a la Comisión de Disciplina de Fuerza Popular, no acudió y además escribió al respecto, digamos, en su cuenta de Twitter, y creo que envió un documento al partido. Tenemos, por un lado, el tuit de Kenji Fujimori. ¿Sí? Ahí está. A ver. Dice, hoy tuve el honor de conocer las instalaciones del Comercio. Está en el Comercio, sí, es que ha dado una entrevista también. Sí. Pero no sé si podemos poner ese audio. No. Porque lo que queríamos era primero el otro tuit que hablaba sobre que hay temas más importantes que hacer y habla de la reconstrucción, ¿no? Hoy tenemos temas fundamentales que resolver. La prevención ante el friaje en zonas altoandinas. Mi padre conocía muy bien lo que se tenía que hacer. Almacenaje de forraje, cobertizos, medicinas y ropa para las bajas temperaturas. Esto es importante y no la política pequeña. Muy bien. Y ha dado unas declaraciones al Comercio. ¿Las ponemos? Sí, vamos a escucharlo. A ver, sobre Fuerza Popular y que no es Corea del Norte. A ver. ¿No? Y prácticamente me están llevando a un nuevo proceso disciplinario por expresar mis pensamientos en redes sociales. Que, o sea, ahora Fuerza Popular quiere controlar mi Twitter, mi Instagram. ¿Qué quieren? ¿Que le entregue mi clave? No, pues esto no es Pyongyang.
Bueno, mira que las dos Coreas van a ir juntas a un campeonato deportivo, ¿no? ¿Crees que haya si las dos Coreas del Norte y del Sur se están reconciliando, hay esa posibilidad? ¿Qué pasa si es que no acude a la comisión de disciplina? El proceso continúa, ¿no? El proceso disciplinario está abierto. Si él se niega a asistir, el proceso continuará porque se está cumpliendo con el 100% de lo que indica nuestro reglamento. Nosotros estamos ¿Alguien más puede defenderlo si es que pide, digamos? Si él pide, la vez pasada habló su abogado, él no habló. ¿No? En la primera sanción tengo entendido de que él fue con su abogado y ante todas las preguntas, o la mayor parte de las preguntas, quien respondía era su abogado, no él. Pero las cosas que acaba de decir o las que ha escrito podrían ser consideradas también motivo de una acusación, porque tienen el mismo espíritu que las que han... Lo que ha dicho es totalmente falso. En estos momentos hay un proceso disciplinario que se está llevando a cabo. Yo en algún momento tendré que votar al respecto, entonces no me voy a manifestar por lo dicho en esta entrevista, pero por lo visto para él es más importante asistir a una entrevista periodística que efectivamente lo que tiene que ver con su partido político, que es Fuerza Popular. Y de alguna manera vemos pues que está agarrando las costumbres del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que solamente responde por escrito, responde a través de las redes, pero que no asiste a la comisión disciplinaria del partido, que es el que tiene que evaluar sus inconductas. Al parecer es contagioso, ¿no? Mucha cercanía parece que se le está pegando. ¿Y los procesos de los otros 9 congresistas están en marcha también? Están en marcha, están en marcha. ¿Cuándo tienen que acudir? Yo no soy parte del comité, ¿no? Nosotros estamos esperando, los miembros del partido, que no somos de la bancada, que no somos miembros del comité, esperamos las conclusiones a las que llegue el comité disciplinario para nosotros poder votar al respecto. ¿Eso será en este mes? Esperamos que sí. Bueno, ya que estamos en eso, antes de irnos, ¿cómo van los 2 congresistas que van a ser pasados también a algún tipo de procedimiento? Disciplina. Mario, nuestra posición va a ser una sola y están teniendo nuestra cédula parlamentaria, que lo dirige Jorge El Castillo, tendrá una posición firme. Y permíteme antes de terminar mi solidaridad con Chosica. Y hacemos un llamado a las autoridades que intervengan inmediatamente. Hace un año exactamente, el 21 de enero, sucedió lo mismo. Muertes, pérdidas humanas, damnificados. Y hoy pasa lo mismo. Y algo más, el que está ahora a cargo de la reconstrucción, Edgar Quispe, dice solo encontró un cuaderno. Este señor ha sido viceministro y ha sido jefe de gabinete del ministro de Transportes último de Ollantumala. Así es que Chosica era permanentemente tratado por el Ministerio de Transportes. Indiferencia no, trabajo inmediato sí. Yo hago un llamado para que el presidente Kuczynski agarre nuevamente el timón del barco y nos lleve a buen puerto. Lamentablemente ha renunciado a la obligación que tiene de gobernar y el pueblo entero le está pidiendo que cumpla con esa obligación y que gobierne de una vez por todas. Muy bien, muchas gracias a nuestras invitadas esta noche y nos vemos mañana aquí en Portal.